noches, hermanos y hermanas. Nos encontramos en el Templo Divino Niño Jesús, que se encuentra ubicado en Los Almendros, San Martín. En esta oportunidad vamos a compartir una formación bíblica con los hermanos coordinadores de los polígonos, sectores y pastorales de nuestra zona 4, Divino Niño Jesús, que pertenece a la parroquia Monte Carmelo. El día de ayer, pues, la iglesia celebró el día dedicado a la palabra de Dios en el tercer domingo del tiempo ordinario. Entonces nosotros nos hemos tomado a bien estudiar un curso bíblico durante este 2026 con el objetivo de familiarizarnos con la Biblia. Así que ya estamos listos acá esperando a los hermanos y hermanas que van a ser parte de esta formación bíblica. También ustedes nos pueden seguir en las diferentes redes sociales donde vamos a estar compartiendo también esta enseñanza. Y así estamos esperando ya a nuestros hermanos y hermanas coordinadores que van a vivir esta formación bíblica. Aquí está el material que vamos a estudiar. Aquí está esta pizarrita donde vamos a ir anotando las cosas más importantes de la temática y esperamos pues que cada una de estas sillitas que están colocadas acá puedan ser utilizados por los hermanos y hermanas coordinadores que pues andan en sus labores, pero que la mayoría o todos harán el esfuerzo por venir a vivir esta formación. Así que nos encomendamos al Divino Niño Jesús para que sea Él que nos dé esa sabiduría que necesitamos. Hermanos y hermanas, tengan todos muy buenas noches, sean bienvenidos a esta formación bíblica que hoy vamos a iniciar acá en nuestra zona 4, Divino Niño Jesús, Los Almendros. Hoy vamos a estudiar este libro que se llama Historia de la Salvación Básico, y es que dentro de este libro vamos a conocer un poquito generalizado sobre la historia de la salvación, cómo empezó la Biblia, cómo empieza la historia de la salvación y ojalá pues de que nos sirva de mucho en nuestra vida cristiana. Hoy en esta formación bíblica vamos a empezar con esta pregunta: ¿qué es la Biblia para nosotros? Así que cada uno de todos nosotros se puede hacer esta pregunta: ¿qué es la Biblia? ¿Será que la Biblia para mí es un libro? ¿Es solamente un libro? ¿Qué es para mí la Biblia? Cada uno de ustedes puede decir lo que ustedes crean conveniente. Alguien puede pensar, la Biblia es la palabra de Dios. Hermano Rolando, para usted, ¿qué es la Biblia? La Biblia es un conjunto de libros inspirados por el Espíritu Santo y que han sido escritos por el hombre. Muy bien, es un conjunto de libros. Quedémonos con esa reflexión, con esa participación del hermano. La Biblia dice que es un conjunto de libros. Y si es un conjunto de libros, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 73. ¿Cuántos? 73. Ya aquí hay un poco de duda, ¿verdad? Uno dijo 73, otro dijo 72. ¿Alguien pudo decir 66? Ajá. Entonces, ¿cuál es la verdadera cifra? Hermano. Era 72. Muy bien. Cuando nosotros vamos al índice de la Biblia, sucede esa pequeña duda. Y es que hay algunas Biblias donde cuando nosotros vemos el índice y lo contamos uno por uno, nos sale 72. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Porque Esdras y Nehemías están en la misma línea. Entonces uno pasa y lo cuenta como que fuera uno solo. Pero cuando ya nos vamos a la lectura interna o propia de la Biblia, ahí nos vamos a dar cuenta que no son libros diferentes. Entonces, la Biblia tiene 73 libros. Está dividido en dos partes. ¿Cuáles son esas partes? Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 46. Me encanta, ¿verdad? Tiene 46 libros. ¿Y el Nuevo cuántos tiene? 27. ¿Qué tal si yo les dijera que el Antiguo Testamento tiene 39 libros? ¿Qué me dijeran ustedes? Está incorrecto. Ajá.
Pero si nosotros nos vamos a diferentes cánones bíblicos, específicamente al judío, ahí nos vamos a dar cuenta que en el Antiguo Testamento hay 39 libros. Entonces, ya vamos a saber por qué es que sucede eso, que tienes 39 libros. Muy bien, dice que la palabra Biblia viene de una ciudad que se llama Biblos. Y en esa ciudad había un material que se llama papiro, y eso se utilizó para hacer la palabra de Dios, para escribir la palabra de Dios. Entonces, la Biblia es una palabra griega que quiere decir libros. No es un solo libro que lo forma, sino son 73. La Biblia tiene diferentes autores, pero el autor principal de la Biblia, ¿quién es el autor principal de la Biblia? Dios. Es Dios. Ese es el autor principal de la Biblia. ¿Y los autores secundarios quiénes son? Sí, pero esos hombres tienen un nombre. ¿Cuál es el nombre? Hoy tienen que aprenderse esas palabritas ustedes. Escribas. Ajá, todos ellos, pero tienen un nombre específico. Ajá, ¿ya? En realidad es agiógrafo. Agiógrafo es el que escribe en el nombre de Dios, es el que es como los autores secundarios. El agiógrafo es el que escribe en el nombre de Dios. Entonces, el agiógrafo, como decía el compadre Ernesto, puede ser los profetas, los patriarcas, los mismos apóstoles o aquellas personas inspiradas por Dios para escribir cierto determinado libro, de los cuales forman este libro, ¿verdad? Muy bien, dice que la Biblia se empezó a escribir 1250 años antes de Cristo. Y en esos 1250 años de Cristo se inicia escribiendo con Moisés. Imagínense, con Moisés, 1250 años. Ahora, vamos a conocer el significado de estos términos bíblicos que tenemos acá en esta pizarra. Primero dice libros protocanónicos. La palabra proto tiene un significado y canónicos tiene otro significado. ¿Qué significa proto? Primero. Primero, significa primero. ¿Y canon o canónico qué significa? Como regla. Significa lista o regla. ¿Ya? Entonces, la Biblia está formada por libros protocanónicos, que quiere decir que en un momento no hubo ninguna duda de que estaba contenido en ellos la doctrina de acuerdo a como lo quería la iglesia, a como lo establecía la iglesia. Entonces, libros protocanónicos, y es ahí donde aparecen estos 39 libros del canon judío. ¿Por qué? En su primer momento, estos 39 libros, en ningún momento hubieron duda, se dudó de su veracidad que contenía la palabra de Dios y que contenía la enseñanza o la doctrina de la iglesia. Entonces, primera lista, es decir, los judíos presentaron aquella lista de libros y ellos solamente aceptaron 39 libros. Estamos hablando de la lista de libros del Antiguo Testamento. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿y por qué es que ahora nosotros decimos que el Antiguo Testamento tiene 46? Por esta razón. Aquí aparecen los libros deuterocanónicos. ¿Y qué significa deuterocanónico? Vamos a ver. Después del canon, después de. ¿Ya? ¿Qué significa deutero y canónico? Ya sabemos qué significa.
es una segunda lista. ¿Ya? Es una segunda lista. Y ahí es donde aparecen los libros deuterocanónicos. Por lo tanto, si nosotros decimos que 46 menos 39, ¿cuántos son? Es 7. Entonces esos 7 son considerados como libros deuterocanónicos, hablando del Antiguo Testamento. Entonces, aquí vamos a conocer y vamos a saber cuáles son estos libros deuterocanónicos que no tienen estos 39. Y es aquí donde es importante que ustedes sepan que la Biblia que utilizan los hermanos separados tiene esta cantidad. Ellos se basaron en este canon de los judíos. Por lo tanto, no utilizaron este que utiliza hoy la Iglesia Católica. Entonces, por eso a ellos les faltan 7 libros. ¿Ya? ¿Cuáles son esos 7 libros que les hace falta? Tobías, Judith, Sabiduría, Baruch, Sirácides o Eclesiástico y Primera y Segunda de Macabeos. Muy bien, es importante porque después les voy a dejar la tarea de que se lo van a aprender de memoria, ¿verdad? Pero ahorita es eso. Es ahí donde nosotros nos damos cuenta que por qué la Biblia de los hermanos separados solamente tiene 39 libros. Porque le hacen falta los libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento. Es decir, por eso es que ellos no creen en que oremos por los difuntos. Porque ¿dónde vamos a encontrar orar por los difuntos? En el libro de los Macabeos. En la Biblia de ellos no aparece. No está. Ahora muy bien. Ahora la pregunta es, si los judíos aceptaron este canon bíblico de 39, ¿por qué la Iglesia acepta los 7 deuterocanónicos? ¿Por qué no acepta este canon judío? Dice que son 2 razones por qué la Iglesia acepta estos 7 libros deuterocanónicos. Uno es porque fueron revisados cuidadosamente y en ellos encontraron veracidad, claridad de la enseñanza de Jesucristo y de lo que la Iglesia quiere transmitir. Y segundo, y es el más importante, los judíos ya no tienen autoridad sobre la Iglesia. Porque Jesús funda una Iglesia y es a la Iglesia que le da la potestad, le da la autoridad. Por lo tanto, si la Iglesia vio a bien incluir en el canon estos 7 libros que había desechado el pueblo judío, entonces la Iglesia dice, adelante, hay que incluirlos en nuestro canon. Por eso es que tiene 46 libros el Antiguo Testamento. Una de las razones por qué los judíos rechazan los 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento es porque dice que estaban escritos en griego. En griego. Los judíos no hablan griego. Solamente, ¿cuál es el idioma de ellos? El hebreo. El hebreo. Arameo. Y algunas partes hablaban arameo. Los únicos que aprendían a hablar griego, que no eran judíos o israelitas, eran aquellos que vivían fuera del pueblo de Israel. Entonces, por estar escritos estos 7 libros deuterocanónicos del Antiguo Testamento, ellos no los aceptaron. Entonces, viene la Iglesia y dice, pero eso no puede ser posible, porque saben ustedes que los 27 libros del Nuevo Testamento todos están escritos ¿en qué idioma? En griego. Todos los 27 libros del Nuevo Testamento están escritos en griego. Entonces, ¿por qué solo con los 7 del Antiguo Testamento si ellos dicen que no lo aceptan? ¿Por qué no rechazan los 27 libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento? Ahora bien, así como en el Antiguo Testamento eran 7 los libros deuterocanónicos, dice que el Nuevo Testamento también tiene 7 libros deuterocanónicos. ¿Cuántos tiene el Nuevo Testamento? 7. Dice que son Hebreos,
la carta del apóstol Santiago, segunda carta de San Pedro, segunda y tercera carta de San Juan, Judas y Apocalipsis. Mire, estas siete cartas del Nuevo Testamento también son consideradas deuterocanónicas, es decir, que no fueron consideradas en una primera lista, sino que fueron consideradas para incluirlos en este libro que se llama Biblia en un segundo momento. Por lo tanto, también el Nuevo Testamento tiene libros deuterocanónicos. ¿Y cuál era la razón por la que estas siete cartas que hemos mencionado no fueron consideradas en algún momento? ¿Saben? Hebreos, la carta a los Hebreos, ¿quién es el autor de esa carta? Hoy en día nosotros lo decimos con certeza. ¿Quién es el autor de esa carta? Solo uno. Nosotros decimos que Pablo. Sí. San Pablo. Yo he escuchado otra gente que no, dicen que no se sabe el autor. Es correcto. Sí. Ya. Pero la iglesia determinó en su momento que sí era del apóstol San Pablo. Pero después de un atento estudio en su momento, así como nos quedamos acá sin palabras, en algún momento nadie se atrevía a decir que era del apóstol San Pablo. Pero luego la iglesia, bueno, tenemos el cantito que dice 14 son las cartas de San Pablo. Empiezan con Hebreo, empiezan con Romano y terminan con Hebreo, cualquiera de las dos cosas. Pero lo importante es que son 14 las cartas del apóstol San Pablo. Pero en su momento, y van a haber personas preparadas o teólogos que incluso le pueden debatir y le pueden decir, no es considerada la carta del apóstol San Pablo como hebreo. Pero el magisterio de la iglesia sí así lo ha visto a bien. Por eso también aquí se menciona el libro del Apocalipsis, ¿ya? Que es el libro de la revelación del Nuevo Testamento, que se le adjudica al apóstol San Juan, pero en su momento no era considerado del apóstol San Juan. Incluso aquí aparecen otras dos cartas de San Juan que no eran consideradas, que eran inscritas, que él era el autor de estas cartas. Por eso también son consideradas deuterocanónicos, 7 libros del Nuevo Testamento. Así que por ese motivo aparecen estos términos bíblicos y que es necesario que nosotros los conozcamos. Ahora bien, acá vemos en el punto número 4, aparece acá este término. ¿Cómo dice? Libros apócrifos. Libros apócrifos. Hermano Roberto, ¿usted qué entiende por ese término apócrifo? Apócrifo quiere decir oculto. Eso quiere decir apócrifo. Y como dice el hermano Roberto, son libros que se le adjudica a cierto autor, llámese apóstol, llámese otro tipo de conocidos en la Biblia, otro personaje bíblico, por decir así, como Enoc, que es un personaje bíblico, como María Magdalena, que es otro personaje bíblico. Entonces, muchos de ellos también hicieron sus escritos. Nosotros nos podríamos preguntar, San Pedro era uno de los apóstoles que era buzo, que era inteligente, pero si nosotros revisamos la Biblia, ¿verdad que no encontramos ningún evangelio de San Pedro, sino que apenas unas cartas, ¿verdad? Entonces, en los libros apócrifos aparece Evangelio de San Pedro, ¿ya? Evangelio de María Magdalena, Evangelio de los demás apóstoles. Pero ¿por qué no están incluidos en este libro o en este canon bíblico? ¿Por qué no están incluidos? Porque en ellos hay muchas dudas, hay muchas cosas que no van de acuerdo a la enseñanza o a la doctrina de la iglesia. Ahora bien, si usted quiere estudiar, saber más, pero tiene que tener una mente madura, tiene que tener una mente
donde usted pueda comprender. La iglesia no le esconde esos libros. La iglesia, si usted va a una librería y solicita el Evangelio de San Pedro o el Evangelio de María Magdalena, se lo consigue. ¿Ya? Sí. Pero para estudiarlo, ¿qué María tiene que hacer Magdalena. usted? Sí, hay. Tiene que tener una mente madura, porque si no, vamos a terminar equivocados, vamos a terminar más enredados de lo que poco sabemos. ¿Ustedes han visto una película o han escuchado la película de el Código Da Vinci? Código Da Vinci. Esos términos o que ellos utilizan, que enseñanza, fueron sacados de libros apócrifos. Por eso el Papa o la Iglesia en su momento decía o recomendaba a los cristianos católicos que no viéramos esa película, porque si no éramos formados, íbamos a terminar Deformados. ¿verdad? Entonces, por lo tanto, no era recomendable. ¿De dónde fue utilizado el material para sacar esa película? De los libros apócrifos. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que sí hay muchos libros. ¿Ya? La misma Biblia dice en San Juan capítulo 21, 25. Hay muchas cosas que hizo Jesús que si se escribiera una por una, no habría en el lugar, en el mundo, para tantos libros. Pero ¿qué sucede? Dentro de todo eso se saca lo más importante, el resumen, y ahí lo tenemos en los 73 libros. Entonces, apócrifo quiere decir oculto. ¿Ya? Así que yo les recomiendo que si lo quieren leer, pues que lo hagan, pero lo hagan con responsabilidad. No vayan a venir diciendo como piensan otros. Mire, Jesús se casó, tuvo hijos con María Magdalena. Así que eran bien amigos. Y hay personas que se creen esas cosas de los libros apócrifos. Por lo tanto, como dice Salvador Gómez, haciéndole publicidad a lo que él dice, el católico para que se forme tiene que leer la Biblia y el catecismo. No tiene que estar inventando, leyendo otros libros. La Biblia y el catecismo. Lea esto y después de ese gusto leyendo lo que quiera. ¿Pero qué quiere decir con eso él? Que una vez que yo haya leído la Biblia y el catecismo, voy a comprender las demás cosas, porque aquí está la verdadera enseñanza que nos transmite la Iglesia. Muy bien, pasamos al siguiente punto, y es que es necesario que también nosotros nos propongamos un tiempo de lectura bíblica. ¿De cuánto tiempo debe de ser? Pues se nos recomienda de 10 a 20 minutos. Pero para nosotros que ya estamos un poquito encaminados, ¿cuánto? De 10 a 20 minutos. Pero si sentimos que es muy aburrido, podemos empezar con 5 minutos. Podemos empezar con 5 minutos. Luego le vamos subiendo a 10 minutos. Luego 15, luego 20. Yo conozco hermanos que no sé si lo hacen por hobby o lo hacen porque de verdad quieren la Biblia, pero hay personas que han leído este libro 1, 2, 3 o 4 veces la Biblia, parejo, empezando desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hoy yo le quiero preguntar a usted, no me contesta, ¿alguno de nosotros ya lo leyó parejo desde el Génesis hasta el Apocalipsis? Pues hoy es la oportunidad para que lo vayamos leyendo. Salteado sí, pero Porque usted nos dejó, hermano, que leyéramos. Cabal, así, pero yo leí, pero no todo. Vale, muy bien, entonces hoy es importante también que nosotros tomemos ese compromiso. Para ir cerrando esta primera temática de hoy, la Biblia dijimos que se empezó a escribir 1250 años antes de Cristo. 1200 años y se antes de terminó Cristo. de escribir 100 años después de Cristo. Ahí queda ya instituido el canon bíblico, 100 años después de Cristo. Ahora bien, vamos a finalizar esta temática de hoy haciendo una pequeña práctica. Porque a partir de hoy es importante que usted y yo aprendamos a escribir las citas bíblicas.
Entonces hoy vamos a hacer eso. ¿Qué es una cita bíblica? Vamos a ver, ¿qué es una cita bíblica? Una cita bíblica es un libro, un capítulo y un versículo. Así se compone una cita bíblica. ¿Y por qué quería llegar a este punto? Porque hay muchos de nosotros que cometemos muchos errores cuando por ejemplo, alguien nos dicta un texto bíblico o una cita bíblica. Entonces decía que una cita bíblica está compuesta por un libro, un capítulo y versículos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mencionemos un libro. 1200 Mencionemos un años. libro Y de la 100 Biblia, después. cualquiera. 1200 Mateo. antes. Muy bien. Antes, ajá. 100 años después. El hermano mencionó uno fácil, Mateo, porque dentro de la cita bíblica es necesario que también nosotros sepamos manejar la abreviatura de los libros. Por lo tanto, si yo no sé cómo se abrevia un libro, tengo que ir al índice para hacer la abreviación correcta de ese libro. El hermano dijo Mateo. Otro que me mencione un capítulo. Un capítulo. 4. 4. Y ahora mencióneme un Versículo. versículo. ¿Cuál? ¿Un versículo del 4? 1. Vaya. ¿Está bien? Así a simple vista, como nosotros lo hemos dicho ahorita, No entendemos. pues lo comprendemos. Pero para que la comprensión sea correcta, aquí entran en juego los signos de puntuación. Y los signos de puntuación que se utilizan en la cita bíblica son Punto. la coma, el guión, Punto. el punto y coma y el punto, que es como para cerrar la cita bíblica. Entonces, la coma divide el capítulo con el versículo. Para saber que este es un versículo, ¿qué tengo que poner entre el capítulo y el versículo? Una coma. Tengo que poner una coma. Ahora bien, si yo quiero leer varios versículos, por ejemplo, aquí dijeron uno. Quiero leerlo hasta el 6. ¿Qué signo de puntuación tengo que poner? Guión. Es correcto. Vamos a poner el guión y eso me da a entender que yo lo estoy leyendo, que lo voy a leer ¿desde dónde? Del 1 al 6. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 6. Hermanos y hermanas, aquí es donde vienen los horrores o errores incluso de nosotros los católicos. He visto hasta en banner, en publicidad o en folletos propios de nuestra iglesia católica donde hacemos la siguiente anotación. Burrada. Hay algunos que hacen así, 2 puntos, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que nosotros como cristianos católicos hagamos esta cita bíblica así de esta manera? ¿Quién la utiliza esto? Los hermanos separados. Los hermanos separados utilizan esto. Y una que he visto el paréntesis. Ya, también. Ya vamos a ir poquito a poco. Espérame. Ya, entonces, cuidado, si alguna vez usted utiliza esto, no ha entrado en un curso básico como el que estamos aprendiendo ahorita. Por lo tanto, hoy ya saben ustedes que para dividir un capítulo de un versículo, ¿qué vamos a utilizar? La coma. La coma. Qué bonita la coma que dice. Eso que usted acaba de mencionar, yo sinceramente no me rendí porque no me interesa tanto, pero a mí me llama la atención cuando uno lee un versículo, digamos como salteado, un versículo, que del 1 al 6. Y después quiere leer del 10 en adelante. Bueno. Vaya, muy bien. Entonces, ahorita ya lo acerqué para que ustedes lo puedan comprender. Mateo 4, del 1 al 6. Quiere decir que yo me voy a la Biblia
busco el capítulo 4 y voy a leer del versículo 1 al 6. Pero dice, a veces nuestra lectura dice, no me interesa en esta lectura el Esta 7 parte. ni el 8, sino que vámonos al versículo 9. Entonces, ¿qué le tengo que agregar? El punto. Y va el 9. Entonces, ¿qué sucede acá? Voy a leer el capítulo 4 del 1 al 6. Y el 9. Versículo 9. Quiere decir que el 7 y el 8. Nulo. No puede ser 9-12. También. Si lo es quiero posible. leer del Hasta el 9 15. Ajá. hasta el 12, entonces le tengo que agregar el guión para leerlo. Y esto es muy importante. Por ahí tengo el calendario litúrgico. Es ahí donde nosotros vamos a aprender mucho en los calendarios litúrgicos, porque vienen de esta manera. Ahora bien, les decía que también es utilizado acá el punto y coma. ¿Y para qué me sirve el punto y coma? No lo veo comiendo, pero punto y coma, ¿verdad? Es para para dividir dos citas bíblicas de diferentes libros o de diferentes autores. Sigamos con Mateo. Mateo capítulo 4, versículo 3, y de ahí me manda a leer Marcos capítulo 3, versículo 5. Cuando yo quiero separar dos citas bíblicas, tengo que utilizar el punto y coma. Ahora bien, hay algunas citas bíblicas que nosotros hemos visto, y aquí ya va a ser como una pequeña práctica para ustedes. Por ejemplo, si yo les escribo San Lucas, ¿cómo se lee? San Lucas, capítulo del 5 al 7. Capítulos. Hermano. Bueno, dentro de lo que ustedes Solo está marcando capítulo nomás. Ajá, pero es posible esta cita bíblica. No, no. ¿Es correcto? No es correcto. ¿De qué versículo es? Guión largo tiene que ser. ¿Por Yo qué? puedo usar la lógica, ¿verdad? 5, 7. Lucas 5. Capítulo, 7. desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Se lee un versículo. Que le mandaría la coma entonces adelante, hermano. Ahí está la cuestión. Yo no entiendo que dentro de lo que él ha explicado, ahí solo hace mención de versículos. Pero ¿de cuál capítulo? Pero de cuál capítulo. Muy bien. Vaya. Si le ponemos en todo caso, la colita aquí, sería Lucas capítulo 5 al capítulo 7. ¿Como la colita o el punto? La coma. No, la coma, perdón. No, coma, dijo. Pero ¿cómo? No, pero como ahí solo están marcando lo que sea, ahí se No. Sí, Hermano, sí, porque tendría que dar capítulos. Ahí Está mal escrito, está mal en mi escrito. opinión, Examen ajá, cero. si yo quisiera que eso fueran capítulos, tendría que ser un guión largo. Del 5 al 7, no un guión corto. Estamos correcto. diciendo el versículo. Vaya, entonces sí, acá me está diciendo que yo voy a leer desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Y ahí se utiliza, como dice el hermano, el guión largo. También puede ser posible esto, por ejemplo, San Lucas capítulo 3. Ahora quiero que también, ahora le voy a pedir al hermano Neri que me lea qué significa este texto bíblico. ¿Cómo se lee, hermano Neri? Lucas capítulo 3 hasta el 5. Y luego del capítulo 5 vamos a leer el versículo 7. No, es que sí, está bien. Vaya, pero sin mencionar tantas letras, ¿verdad? Sería así. San Lucas capítulo 3 al capítulo 5, versículos 7. ¿Ya? Aquí me está diciendo la lectura
que yo voy a leer desde la cita bíblica, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 5. Y del capítulo 5 solamente voy a leer El 7. 7. el versículo 7. Muy bien. Viene. Fíjense que yo a veces me enredo, hermano, escríbame Macabeos 12 y por ejemplo, póngame Marcos 12. O sea, ¿cómo la abreviatura de Macabeo y Marcos? Lo confunde. Ah, pues sí, porque como yo no sé cómo se abrevia Macabeos, Ajá. Entonces tendríamos que ir al índice de la Biblia y ver, ahí sí, ¿ve? y ver cómo se abrevia Macabeo y Marcos, y ya sabemos cómo se. Vamos a ver, vámonos. ¿Cómo ahí. dice, hermano? Ahí lo va a ver, hermano Vaya. Ernesto. Macabeos. Entonces, Porque yo no sé cómo se abrevia. ahora bien, para no estar escribiendo más citas bíblicas, resulta Mire que cómo se abrevia. me dice Mac. el autor de cierto libro. 1M, 2M. ¿Ah? Así, Mac. 1M y 2M. ¿Qué significa el primer Macabeo o segundo Macabeo? Aquí Marco. Pero aquí está Compadre. diferente en este. MAC, Mac. Pero Ajá. le antepone el 1 y el Primero 2. Macabeo y segundo Macabeo. Ajá. Esa es la diferencia, le antepone el 1 o el 2. Ah, ahí sí puedo diferenciar. Vaya, Y Marcos son los GBC. Ya no lleva vamos a seguir número. esta lectura. De repente el autor de cierto libro que yo estoy leyendo me manda a leer 5, versículo 7 y aparece una Ya no dejo. una S. ¿Y ahí qué pasa con esa S? Siguiente. Muy bien. Significa siguiente, pero es siguiente ¿hasta dónde? Próximo, el siguiente, o sea, el que le sigue únicamente. Porque si no debía siguiente, con doble S. Vaya. Siguiente es que quiere decir que este versículo tiene algún signo de puntuación Dos párrafos. donde me marca o está dividido en 2 párrafos, como dice el hermano, pero significa que no necesariamente necesito leer todo el versículo para encontrar el contexto o de la cita bíblica. ¿Ya? Entonces, por eso puedo leerlo completo o medio versículo para encontrar el significado de la temática que me está refiriendo el autor de cierto libro. Fíjese de que yo me confundo en algo como salmo. ¿Salmos? Sí. Pero es que ese es algo delicado. Ustedes, no sé si han visto que hay una parte en donde lo parte el 51, parece que es. El Salmo 51, que lo parte. Vale, muy bien. Ahí vamos. Es que usted me va adelantando la clase. perdón. Muy bien, pero aquí vamos. Excelente. Perdón. Resulta que tenemos algunos versículos que se distribuyen entre A, B y C. Entonces, por ejemplo, tenemos un texto nosotros en Mateo capítulo 16, versículo 18, y aparece parte A. Y también hay otro siempre Mateo 16, 18, parte B. Ahora quiero que se vayan a la Biblia, busquen la Biblia y vamos a entender por qué es que se divide en parte A y en parte B. ¿Ya? Entonces, eso sucede y a veces hay hasta C. Cuando un versículo es bastante grande se puede dividir en 3 partes. Pero ahorita, para que comprendamos por qué aparece dividido en 2 partes Mateo 16, 18, vamos a leer. Vamos a leer Mateo 16, 18. Acuérdense que aquí es muy importante también ir jugando con los signos de puntuación dentro de la comprensión de la lectura. ¿Quién lo tiene? Gloria a Dios. Muy bien, gloria a Dios. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Alto ahí. ¿Qué lo marca ahí? ¿Qué lo detiene ahí? El punto y coma. Un punto y coma. Quiere decir que esta parte A me está mandando a leer hasta esa parte. ¿Qué dice ahí? Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra,
y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Me está dando a entender esta parte A de ese versículo, que ahí puedo yo agarrar una enseñanza sobre ese versículo. ¿Y cuál es la enseñanza sobre ese versículo? Es que Jesús funda una iglesia. Ahora bien, dice Mateo 16, 18, parte B. ¿Qué dice? Vamos a ver. Otro. Vean que ya nos va a la mandar vez, a los poderes. otra temática, no nos va a mandar a la misma. ¿Qué nos dice la parte Aquí B? están los poderes de la muerte, jamás lo podrán vencer. Muy bien, y ahí ese ya tiene otro significado, esta parte B del texto, de este versículo. La parte A nos da a entender que Jesús funda una iglesia. La parte B nos da a entender que la iglesia que Él funda, nadie la podrá vencer. Vean ustedes cómo en el mismo versículo se pueden sacar diferentes enseñanzas. ¿Ya? Por eso se divide así en partes. ¿Ya? Muy bien, hermanos, sin tanto bla, bla, bla. Ahora yo les voy a dictar un texto bíblico y quiero un valiente que pase aquí adelante para que lo escriba. Lo siento por la abreviación, se les va a disculpar, se les va a perdonar, porque hoy no... Venga, hermano Rolando, usted lo veo con ganas. Venga, vamos a ver, vamos a pasar 1, 2, 3. 2 varones y una hermana. Vaya, hermano. Jeremías capítulo 5. Jeremías capítulo 5, versículos del 1 al 6. Versículo 10. Versículo 10. Versículo 10 al versículo 15. Muy bien. Aplauso para el hermano. Ahora, veamos, ¿está bien la abreviación? No. Sí, ¿está bien la abreviación? Jeremías. Muy bien. Capítulo 5 lo separa entre el capítulo y el versículo, la coma. Está correcto. Del 1 al 6, los versículos son separados por un guión. Está correcto. No queremos leer el versículo 7, ni el 8, ni el 9, sino que queremos saltarnos hasta el 10. Entonces utilizamos el punto. Y del 10 al 15 lo tenemos que leer, por eso se entrelaza con un guión. Muy bien. Ahora otro voluntario. Muy bien. Va, póngale fácil. Vamos a ver, Apocalipsis capítulo 3 al capítulo 6. Capítulo 3 al capítulo 6. 3 al capítulo 6. Versículos del 1 al 2. Versículos Del 1 al 2. 1, 2. ¿Qué pasó ahí? Ahí está mal. ¿Cómo está la cosa aquí? Léamelo usted, hermano. ¿Cómo fue? Léamelo usted, hermano. Apocalipsis, entonces como dice, el capítulo 3 al 6, Ajá. le puse el con largo. Capítulos del 3 al 6. Ajá. Bien. Que ahí le dije del 6. Del 6 se va a leer el versículo del 1 al 2. Ajá. No. Sí, pero... Es que el 6 está malo, ese. Sí, este está de más. Está de más, ¿no? Sí. Ajá. Ya, entonces... Padre, pero ahí podría ser esos capítulos de 3 o de 4 o de 5 o de 6. Es que muy largo. Tiene que ser. No. ¿Cómo? Apocalipsis capítulo 3 Al capítulo 6. al capítulo 6. Versículos. Versículos 1 y 2. Usted va a leer desde capítulo 3 hasta el 6 y del 6 solo va a leer, oiga, del 6 solo va a leer el 1 y el 2. Ah, es correcto. Ah, ya.
Ujú. Eso es. Todos los capítulos del 3, del 4 y del 5 y del 6, solo el 1 y el 2. Vaya. Muy bien. Vamos a pasar con una última y va a ser una hermana que va a pasar en este momento. Vamos a ver quién va a pasar. Vamos a buscarle una facilita por acá. No, hombre, póngale una fácil. Sí, una fácil. Gracias. La que menos se ríe. Muy bien. ¿Quién viene? Que pase de un capítulo al otro, pero el próximo capítulo. Yo ya estoy poniéndole duro, ¿va? Pero estamos entendiendo al final del diploma. Vaya, hermana o hermano, por último. El hermano José Eli. Nosotros No, Rosita. Rosita. Doctor, venga. Muy bien. Vamos a ver. Ay, Balchino. La suerte. Como usted dijo, Mateo capítulo 1. El chino ya lo entendió ya. Capítulo 1, versículos del 1 al 5. San Marcos capítulo 3. Presta el borrador. Sí, al 5. Y Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Versículo 3 y siguientes. Nice. Tú puedes. Sé que la buscó bien. La coma. Siguientes. Siguientes. Ajá, ese. Yo dije siguientes. A la A. La A. Sí, está bien. No lees. Vaya, ahora veamos si está bien. No se vaya. Vamos a ver. Por acá. No de la Está mal. Vaya, ¿qué sucede cuando las citas bíblicas son de un libro y otro libro? ¿Qué los tiene que separar? Punto y coma. El punto y coma. Eso sería, ¿no? Arréglelo ahí. El punto y coma. Pero, vaya, también acuérdense la abreviación. Mateo capítulo 1, del versículo del 1 al 5. Y Marcos capítulo 3, versículo 3 y siguiente. Ese siguiente es porque lleva doble S. Puede ser que yo lea hasta el 4. Sí, hasta no el hay- no hay 5, específico. hasta el 6. Ujú. Así como yo dije desde hoy. Desde el 26 al... Ahí siguientes. ¿Ya? Entonces, hermanos y hermanas, esa es la enseñanza de hoy. Y espero pues, que les haya servido un poquito. Y la próxima formación vamos a entrar a otro tema. Yo quería que Vaya. Muy bien. Ahora viene la tarea. Está bien. Tarea. Tarea, hermano. Tarea. Para el próximo Lunes. Ah, espere. tarea. Una tarea. Aprender de memoria Primera clase ya. libros deuterocanónicos. Ah. Los deuterocanónicos. Vaya, que son 7 del Antiguo Testamento y 7 del Nuevo Testamento. Solo eso le voy a dejar. son muchos.